Buenas tardes, buenos días. Vamos a esperar unos 3, 4 minutitos para empezar y así arrancamos, que se nos conecte todo el mundo. Gracias por venir a esta sesión de hoy. Pues yo creo que podemos empezar, Brenda, con la presentación. ¿Sí? Perfecto. Pues si puedes compartir la pantalla. Pues buenos días y buenas tardes a todos y a todas que nos veis hoy en la comunidad en español. Hoy iniciamos esta sesión ofrecida por nuestra experta Brenda, Expert Lead Brenda Chiquito. Es la primera sesión que vamos a hacer, vamos a celebrar, ¿no? Hacer sobre BIM para diseño de interiores en la comunidad. Es la sesión número 1. Así que podemos pasar. Como veis, estas son unas de las sesiones en español de la comunidad en español, conducidas por expertos, donde transferimos conocimientos y las organizamos desde la comunidad. Ese es el statement. Perfecto. Y antes de empezar, importante, estaréis muteados y muteadas. Si queréis decir cualquier cosa, podéis levantar la mano para hacer una pregunta. Las preguntas las haremos, si os parece bien, las podéis hacer durante el chat o en el Q&A durante toda la sesión. Las responderemos al final, o si la experta ve alguna pregunta que puede responder sobre la marcha, también lo haremos así. También las podéis contestar en el foro, en el enlace que os voy a dejar en los comentarios, en el chat. Quien nos siga desde LinkedIn Live, podéis poner la pregunta, digamos, directamente en el chat y yo se la haré llegar a la experta. Y la sesión va a ser grabada y la podréis ver a posteriori en la comunidad en español. Y así más dilación, voy a paso la palabra a nuestra experta Brenda Chiquito, que pueda empezar su sesión, se pueda presentar y podemos empezar. Muchísimas gracias, Brenda. Hola a todos, bienvenidos el día de hoy. Es un gusto acompañarlos. Yo soy Brenda Chiquito y voy a estar presentando el webinar del día de hoy. Para los que no me conocen, soy arquitecta, interiorista y especialista en software AECO. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca del diseño de interiores con Revit y Twinmotion. Para comenzar, me gustaría recordarles que se trata de 3 sesiones. En la primera sesión del día de hoy vamos a hablar de BIM para el diseño de interiores, sus ventajas, sus retos, los alcances. Vamos a ver una parte interesante del proceso. En la siguiente sesión vamos a abordar todo el proceso de BIM para diseño de interiores. Y en la tercera sesión vamos a ver cómo hacer visualizaciones con Revit y Twinmotion. Entonces, el día de hoy les presento la agenda. Vamos a empezar con los alcances, las ventajas, los retos para el diseño de interiores. Luego hablamos un poquito de conceptualización y distribución del espacio con Revit y hacemos un espacio para preguntas y respuestas, pero nos las pueden ir dejando, como comentaba Joaquín, a lo largo de la sesión en el chat. Bueno, voy a apagar mi video para no distraerlos mucho y vamos a empezar a platicar. Me gustaría comenzar hablando de la implementación BIM que puede variar
sustancialmente dependiendo de la tipología del proyecto. Tenemos en este caso como ejemplo tres tipos de proyectos: los arquitectónicos, proyectos de infraestructura y proyectos de diseño de interiores. En los diseños arquitectónicos o en un proyecto arquitectónico, la implementación BIM normalmente se genera para el diseño de edificios y de estructuras y abarca aspectos como la distribución espacial, la envolvente exterior, los sistemas estructurales, la integración con el entorno. Los proyectos arquitectónicos van a variar desde pequeños edificios residenciales, por ejemplo, una casa, hasta complejos comerciales de gran escala y con distintos niveles de complejidad. En el cambio, en proyectos de infraestructura, la implementación BIM implica diseñar y gestionar sistemas a gran escala, como carreteras, puentes, presas, aeropuertos, servicios públicos, proyectos mucho más complejos y que requieren de herramientas y flujos de trabajo especializados para perdón, porque traigo una tos, para las disciplinas de ingeniería civil y otras que intervienen. ¿Cuál es la diferencia de estos proyectos con un diseño de interiores? En el caso de diseño de interior, la implementación BIM se va a enfocar en espacios interiores, incluyendo los acabados, el mobiliario, los accesorios, la iluminación, la disposición espacial de los elementos en el interior. Y esto va a modificar los alcances o la forma en la que trabajamos con BIM, ya que vamos a ir mucho más a detalle que en otro tipo de proyectos. Y estos proyectos pueden abarcar interiores residenciales, comerciales, oficinas, hostelería, restaurantes. ¿En qué nos puede ayudar utilizar BIM en diseño de interiores en contraposición con un proceso tradicional de diseño de interiores? Primero que nada, nos va a ayudar a optimizar la distribución y funcionamiento del espacio interior. Podemos mejorar la coordinación del proyecto. En BIM podemos tener la especificación a detalle del mobiliario a medida de la representación del mobiliario en línea. Podemos tener especificación de materiales, de acabados, de detalles, el despiece y la cuantificación, todo dentro de un mismo modelo, además de aprovechar las herramientas de visualización para comprender y vender el proyecto. Esto puede parecer muy obvio y la mayoría lo entendemos, especialmente los que ya hemos trabajado con BIM hasta cierto nivel. Pero trabajar espacios interiores con BIM es distinto a hacer el modelo 3D con BIM, sin darle el peso a la información del modelo y posteriormente solo generar renders o animaciones del proyecto. El objetivo realmente es sacarle provecho a la metodología BIM. En cualquier proyecto de visualización es importante, pero especialmente en diseño de interiores, las visualizaciones son lo que enamora, lo que vende el proyecto. Y un tema recurrente es la necesidad del cliente de ver un sinnúmero de opciones de mobiliario, de color, de materiales, para definir el diseño, y hacerlo a través de BIM nos va a permitir agilizar el proceso, sin la necesidad de hacer incontables cambios en 2D y posteriormente en 3D, teniendo mayor posibilidad de integrar el proceso y no cometer errores, consumiendo más tiempo y recursos. Entonces, es importante comprender esta parte de que no estamos hablando de construir el modelo 3D en BIM a partir de un CAD, aunque puede darse el caso, sino de trabajar integralmente con BIM. Los beneficios son muy grandes, empezando por la eficiencia, la colaboración y la calidad del diseño. BIM nos va a permitir un proceso de diseño integral donde los elementos de diseño interiores se pueden coordinar perfectamente con sistemas arquitectónicos, estructurales y MEP. Esta integración nos va a ayudar a identificar y resolver conflictos en las primeras etapas de la fase de diseño, lo que nos permite hacer diseños más eficientes y coordinados.
A diferencia de lo que normalmente se cree, el interiorismo no solo es generar paletas de color, de mobiliario y colocar decoración. A veces sí tocamos las instalaciones de una construcción, especialmente la iluminación y los datos. Y si modificamos elementos arquitectónicos, todo va a depender de los alcances del proyecto, pero sí llegamos a ir más allá y a tocar la arquitectura del espacio y sus instalaciones. Ahora, el diseño paramétrico en BIM nos permite a los diseñadores de interiores crear modelos inteligentes basados en datos que pueden adaptarse a los cambios con los parámetros de diseño. Y además nos va a permitir explorar diferentes opciones de forma rápida y eficiente. Esta es una de las herramientas potenciales que tenemos en BIM. La visualización del proyecto y el renderizado en general. Bueno, el software BIM en conjunto con otras herramientas tiene un alto potencial para llevar un proceso de diseño de la mano con la visualización del proyecto. Esto permite crear renders o animaciones 3D con un flujo de trabajo integrado, ayudando a los colaboradores, los clientes, los inversionistas a comprender mejor los conceptos de diseño propuestos y tomar decisiones informadas. Las características de BIM nos va a permitir visualizar el proyecto en tiempo real y entenderlo de manera más sencilla. En general, vamos a agilizar todo el proceso de diseño y la toma de decisiones. Otro punto muy importante es la colaboración. Con BIM vamos a favorecer a la comunicación. Si bien el tipo de colaboración que se da en diseño de interiores es distinta a la que se da cuando se está construyendo, aquí vamos a trabajar mucho con proveedores y mucho con diferentes ingenierías si es que estamos tocando instalaciones. Hay que tomar en cuenta que el nivel de colaboración también va a depender mucho de si estamos llevando de la mano el proyecto arquitectónico con el proyecto de interiores, es decir, desde antes que se construya la casa o el edificio, o si se está haciendo una vez que ya se construyó o que ya existe el edificio. Entonces llega a ser un proceso distinto si lo estamos llevando de la mano o si es posterior a la construcción. De cualquier manera, las herramientas con las que contamos en BIM nos permiten mejorar esta colaboración. Obviamente, BIM nos va a dar acceso a los datos completos sobre los elementos del diseño, si realmente trabajamos el proceso como es, incluyendo los materiales, los acabados y el mobiliario. Y estos datos nos van a permitir tomar mejores decisiones sobre las opciones de diseño e incluso si deseamos trabajar con sostenibilidad para hacer análisis o generar costos. Y bueno, otra parte súper relevante es la documentación para la construcción y montaje. Normalmente vamos a trabajar en 2D y desde ahí se hace la documentación que, como sabemos en 2D o en un proceso de CAD, pues va a tener muchísimas modificaciones constantes y lleva a muchos errores. Sin embargo, hacerlo desde BIM nos permite visualizar y generar una documentación integral con todos los detalles necesarios. Recordemos que dentro del proceso de interiorismo, los detalles son una parte fundamental y a veces si llegamos, por ejemplo, si estamos trabajando en construir un mueble en sitio, pues a veces sí vamos a llegar a detallar el tornillo y la jaladera y el color de cualquier elemento, de una manera muy precisa. Entonces, el poder trabajar esta documentación a detalle es una de las grandes ventajas que tenemos en BIM. Luego tenemos la detección y coordinación de conflictos. Esta se utiliza más para espacios o elementos arquitectónicos, estructurales de sistemas de ingeniería. Sin embargo, en interiorismo llega a ser muy útil cuando estamos llevando el proyecto en coordinación con la construcción. ¿Por qué? Porque podemos intervenir desde antes de que la construcción esté hecha para definir las instalaciones que vamos a necesitar para interiorismo, especialmente en iluminación o en mobiliario fijo. Para la cuantificación y la estimación de costos.
BIM le permite a los diseñadores de interiores, pues obviamente calcular las cantidades y estimar los costos basados en el modelo real. Esto nos ayuda a comprender y comparar las implicaciones de costos que pueden tener diferentes opciones de diseño. No únicamente vamos a calcular, por ejemplo, los elementos arquitectónicos, que ya no sería nuestra área en específico, sino que también podemos calcular el número de puertas, el número de sillas, el número de sillones que tengamos, el número de mesas, si se trata de un restaurante, etcétera, etcétera. Si se trabaja con sostenibilidad o se hace diseño de interiores sostenible, que es algo que está mucho en auge, bueno, en Revit y con otras herramientas como Insight vamos a tener acceso a diferentes opciones de análisis para la iluminación natural, para la iluminación artificial, para verificar la ventilación de un edificio, para ayudar a diseñar el espacio de una manera que fluya mejor y que el ambiente interior sea mucho más acogedor o mucho más interesante. Y finalmente tenemos la gestión y mantenimiento de instalaciones, que en cuanto a diseño de interiores puede proporcionarle al cliente, una vez que ya tiene el proyecto hecho o definido, pues la posibilidad de darle el mantenimiento adecuado a partir de la documentación que se genera con BIM. Especialmente en lo que a nosotros nos concierne, va a ser casi siempre cuestiones de mobiliario. Y en general, el diseño de interiores con BIM ofrece numerosos beneficios para mejorar la eficiencia, la colaboración y la calidad del diseño durante todo el ciclo de vida del proyecto. Vamos a aprovechar la tecnología BIM para crear espacios, interiores que sean innovadores y sostenibles. Entonces, BIM es una excelente opción para diseño de interiores, aunque actualmente no está tan extendido como para elementos arquitectónicos. Además de los beneficios, evidentemente vamos a tener algunos desafíos al trabajar con diseño de interiores, y el primero es la complejidad de los modelos BIM. ¿Qué sucede? Que como en interiorismo vamos al detalle, pues los modelos tienden a ser más complejos. En este caso, lo que hacemos en diseño de interiores es segmentar el proyecto, especialmente si se trata de una casa o de una oficina o un edificio que es muy grande o un restaurante que tiene varias secciones. Lo que haríamos es trabajarlo por secciones o por áreas. De esta manera podríamos atacar a detalle la complejidad de los modelos BIM. Tomemos en cuenta que estos modelos pueden llegar a tener muchos elementos, de manera que lo que hacemos es repartirlo para poder atacar todo ese detalle. Otra parte importante es que para lograr sobrepasar este desafío, pues vamos a necesitar equipos de cómputo especializados que realmente cuenten con las especificaciones necesarias para trabajar con BIM y obviamente con personal o colaboradores que sean especialistas para, lograr darle esa complejidad requerida al modelo. Luego tenemos la integración con modelos arquitectónicos y MEP. Esto se da especialmente cuando estamos haciendo el diseño de interior y el espacio, arquitectónico apenas se está diseñando o se está construyendo. En este caso en particular, sí vamos a tener acceso a todas las instalaciones, y si estamos coordinando con el arquitecto, podemos tener la opción de decirle: "Mira, aquí va un mueble fijo que tiene iluminación indirecta, necesito una salida eléctrica por aquí, necesito, una salida de gas por acá, porque en la terraza tengo un fire pit, etcétera, etcétera". Entonces, es una gran ventaja de trabajar con BIM si se está haciendo desde la etapa constructiva. Y si llegamos a trabajar con BIM en un proyecto que ya fue construido, pues la mayoría de las veces no vamos a tener acceso a integrar este tipo de modelos. Entonces, también resulta un desafío el decir: "Híjole, no tengo el modelo BIM de las instalaciones, o tengo el modelo arquitectónico, o generamos un modelo arquitectónico un tanto incipiente a partir de lo que ya existe", y falta, ese detalle que se tiene cuando se va haciendo de la mano.
Sin embargo, los dos se pueden atacar y los dos presentan desafíos diferentes. Luego tenemos la gestión y estandarización de datos. Los proyectos de diseño de interiores implican una gran cantidad de datos relacionados con muebles, con accesorios, con acabados y con la configuración espacial. Aquí vamos a necesitar estandarizar datos y gestionarlos de manera efectiva dentro de BIM. Luego tenemos los detalles y la representación de materiales. Nuevamente vamos a volver al punto en el que necesitamos crear materiales que tengan especificaciones realistas. Nos ayuda mucho contar con toda la información dentro de BIM de los proveedores, de las fichas técnicas, del despiece real que tengan estas piezas, de la representación gráfica, que es una parte muy importante o relevante dentro de los proyectos de interiores. Entonces, mm, no únicamente vamos a colocar un material que represente el piso de mármol, por ejemplo, sino que vamos a especificar el despiece y vamos a entrar al detalle de tener la información directa, incluso de cualquier especificación que tenga el material. En este aspecto también es un desafío entrar un poco más al detalle. La personalización y creación de familias, yo creo que es uno de los retos más grandes que vamos a encontrar dentro del trabajo de interiores con BIM, porque en interiores todo es personalizado o el 90% es personalizado, entonces especialmente si vamos a trabajar con muebles fijos y vamos a hablar de closets, de libreros, de puertas, de cualquier elemento que se construya a medida en sitio. Vamos a necesitar crear familias especializadas y detalladas de estos elementos. A diferencia de dentro de un proyecto arquitectónico donde a lo mejor generamos una familia para la cocina y no detallamos al 100% la cocina, si ya estamos dentro del área de interiores, vamos a tratar de detallar lo mayor posible estos elementos. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a necesitar a un equipo de colaboradores, dependiendo del tamaño de la empresa y del tamaño y alcance del proyecto. Si llegamos a tener un equipo de colaboradores que únicamente se dedica a la creación de familias, a verificar que sean físicamente correctas, que las dimensiones y detalles correspondan con las especificaciones del proyecto y que además se coordine perfectamente con la creación de estos elementos en sitio. Entonces, sí es uno de los retos más grandes, la creación de estas familias a conciencia. Luego tenemos la parte de visualización y renderizado. Comunicar la intención del proyecto es muy importante, pero BIM nos va a ayudar a hacerlo de una manera mucho más integral que en un proceso tradicional. Incluso si no llegamos al render o dejamos el render en una etapa un poquito más avanzada, ya estando dentro de BIM, teniendo la parte de las plantas con con la parte 3D y pudiendo visualizar en tiempo real los elementos, bueno, ahí podemos aprovechar la parte de visualización para generar los renders. Ahora, ¿por qué se vuelve un reto el renderizado? Porque estamos hablando de que vamos a trabajar con un modelo BIM, que es un modelo BIM complejo y en el que vamos a detallar muchos elementos y muchos materiales. Entonces ya no solo vamos a trabajar con un material, si yo por ejemplo estoy en 3ds Max con cualquier motor de renderizado, pues pongo un material que se parezca y lo hago que se vea como yo quiera en el render. Pero si estamos trabajando con BIM, y está todo integrado, pues vamos a utilizar materiales físicamente correctos. Y esto añade un pasito de complejidad en el hecho de que tengo que hacerlo real, ¿no? O sea, el mármol con el despiece, con la forma específica que es, y no únicamente para que se vea bonito en el render. Entonces es un proceso distinto, es un proceso mucho más integral, pero al final vale la pena llevarlo a cabo. Otro reto puede ser el intercambio de datos y la colaboración.
especialmente si estamos trabajando en un proyecto donde no todo se ha llevado a cabo con BIM o donde ya existe la construcción y nosotros estamos trabajando sobre BIM. En estos casos, el proceso de colaboración no puede ser totalmente integral sobre las plataformas BIM porque tenemos gente trabajando fuera de estas plataformas o simplemente el proyecto nada más se va a intervenir y no fue generado con BIM. Cumplimiento normativo y documentación. Las normas actuales, en muy pocos países donde ya están bien establecidas, no tocan tanto al espacio interior, pero en algunos casos las normas generales existentes pueden llegar a afectar al espacio interior, especialmente a nivel comercial o de hostelería, si se trata de restaurantes, si se trata de un hospital, si se trata de una tienda comercial. En este tipo de casos, ese tipo de normativas que normalmente pensaríamos que no pueden afectar a un diseño de interiores, sí pueden llegar a tener que tomarse en cuenta. Luego tenemos la formación y desarrollo de habilidades, como ya hemos hablado anteriormente, pues los interiores con BIM van a requerir de mucha especificación y en este caso vamos a necesitar de profesionales preparados que puedan generar el detalle o el nivel de detalle que vamos a necesitar. Y bueno, finalmente la gestión de costos y recursos para llevarlo a cabo completamente dentro del proceso de BIM. Los que trabajamos con interiores casi siempre dependemos de que el software se haya desarrollado. Perdón, los que trabajamos con interiores vamos a depender de en qué software se haya desarrollado el proyecto, ¿no? Y con esto me refiero a lo que les mencionaba de que a veces va a llegar un proyecto con CAD y de ahí vamos a definir si el proceso interior se desarrolla con BIM o no. En algunos casos puede o no ser costeable llevar el proyecto hasta BIM. Depende de los alcances y el presupuesto que tengamos. Y en otros casos, otro reto importante es que vamos a definir no trabajarlo directamente con BIM, dependiendo de en qué esté el proceso tradicional. Muy bien, pues vamos a pasar un poquito a la parte de conceptualización y distribución del espacio. Una parte muy relevante dentro del diseño de interiores es el concepto que tenemos que generar para llegar al diseño. Normalmente lo que haríamos es presentarle al cliente dentro de un proceso tradicional algún bosquejo que hayamos hecho a mano. Luego trabajaríamos las plantas en 2 dimensiones con CAD. Le presentaríamos al cliente un mood board con opciones de estilo de mobiliario, de color y de materiales. Esta parte del mood board la seguimos manteniendo en cuanto a temas de estilo. Y posteriormente haríamos el modelo 3D en otro software, por ejemplo, con 3ds Max y algún motor de renderizado como V-Ray, Corona o el de su preferencia, y haríamos las visualizaciones. Este sería como el proceso general que llevamos en interiores cuando no trabajamos con BIM. En Revit, en cambio, tenemos la posibilidad de integrar las plantas, el modelo 3D con la información y las visualizaciones. En este caso las trabajaríamos con Twinmotion o es la opción que estamos presentando, aunque existen otras posibilidades y otros motores para trabajar con Revit. Y el hecho de tener las plantas integradas con el modelo nos permite agilizar la visualización en tiempo real del proyecto y generar opciones de diseño, que es parte de lo que vamos a ver a continuación, lo que nos va a permitir entender el diseño y tomar decisiones más rápido y eficientemente. Permítanme un momento y vamos a pasar a Revit. Me gustaría mostrarles esta parte del proceso específicamente porque vamos a hablar de las opciones de diseño en Revit. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar mucho con el concepto de interiores y porque nos presenta de una forma muy rápida y sencilla las posibilidades que tenemos o el potencial que tenemos de trabajar con BIM
el proceso de interiorismo. Las opciones de diseño las encuentran desde Manage, Design Option u opciones de diseño. Acceder desde la parte inferior de la pantalla a opciones de diseño. Entonces, esta es la ventana de opciones de diseño y en la parte inferior podemos también acceder a ella. Obviamente, una de las grandes ventajas que vamos a tener con BIM es ver en tiempo real las modificaciones que vamos haciendo y poder visualizar todo el espacio. Las opciones de diseño se las quería mostrar hoy porque aunque vamos a platicar de todo el proceso en la siguiente sesión, estas nos van a ayudar a entender de qué manera podemos trabajar muy rápido con la toma de decisiones dentro del espacio interior. Bueno, en las opciones de diseño podemos crear un set de opciones u opciones en general. En este caso, vamos a comenzar creando un nuevo set de opciones y lo vamos a renombrar para ponerle el nombre de distribución sala. Actualmente, pues no teníamos ninguna opción de diseño y se crea la primera opción. A continuación, vamos a crear una nueva opción y vamos a cambiarles el nombre. Como pueden ver, hay una opción definida como primaria. Y lo que haremos es ir directamente a la planta arquitectónica, que en este momento la estamos viendo de manera muy sencilla. Todavía no tenemos definidos muchos elementos dentro del proyecto. Y lo que quiero que observen es que actualmente tengo todos los objetos dentro de lo que sería el main model o el modelo base. Y lo que haremos para empezar a trabajar con opciones de diseño, pues es transferir estos elementos a alguna opción de diseño. Ay, no sé por qué. Un segundo. Vamos a transferir rápidamente todos estos elementos a nuestra primera opción de diseño. Desde agregar a un set. Y en este caso lo vamos a colocar en ambas opciones de diseño. Como pueden ver, ya no puedo seleccionar estos elementos dentro del main model, pero sí puedo cambiar de opción y se vuelven seleccionables. Si voy a la segunda opción, voy a tener los mismos elementos. Vamos a regresar a la primera opción y en este caso no haremos modificaciones, pero podemos observar cada elemento que se encuentra dentro de alguno de ellos. Si yo deseara hacer cualquier modificación, esta se va a mantener independiente de la segunda opción. Si vamos a la segunda opción, lo que haremos es generar una modificación y en este caso vamos a rotarla. Vamos a seleccionar alguno de los elementos y lo podríamos, por ejemplo, cambiar de estilo o modificar estas poltronas. Vamos a girarlas 90 grados y las vamos a reubicar. También vamos a ajustar este tapete y podemos verificar las diferencias entre mi primera opción y mi segunda opción. Esta parte es muy relevante porque incluso si no hemos llegado a una etapa de renderizado, el simple hecho de poder presentar esto con un cliente en una etapa de concepto nos ayuda mucho a agilizar el proceso. Si yo estuviera trabajando con la opción tradicional de CAD, tendría que generar varias plantas con cambios manuales, posteriormente llevar todo esto al modelo 3D dentro de otra aplicación
y ahora sí generar un render para presentárselo al cliente, porque generalmente no le presentamos el modelo, sino el render con muchísimo más detalle, pero estando dentro del proceso de BIM y con las herramientas de colaboración que tenemos aquí, es mucho más fácil presentarle esto al cliente. Ahora vamos a generar una tercera opción. Vamos a regresar al modelo general. Vamos a generar una tercera opción. Y lo que haremos es ir a esta opción para ver que se encuentra totalmente vacía. Yo puedo nuevamente transferir o copiar elementos de alguna otra opción. Por ejemplo, vamos a la opción número 2 y vamos a seleccionar solo algunos elementos que me gustaría llevar a la tercera opción. En este caso los vamos a copiar, cambiamos a la opción número 3 y lo que haremos es pegarlos en el mismo lugar. Desde aquí, si ya tenemos las familias, que en este caso serían mobiliario de línea, pues lo que haremos es reajustar nuestro diseño con las nuevas opciones que hayamos seleccionado. Estos modelos que estoy mostrando actualmente de mobiliario pertenecen a una marca que se llama Minotti y es otra de las ventajas que tenemos al trabajar estos elementos con BIM. Actualmente hay muchos proveedores que tratándose de mobiliario de línea ya nos presentan los modelos 3D dentro de BIM y nos permiten trabajar con ellos. Obviamente su uso es gratuito, su uso es para mobiliario específico de cada marca y nos permiten utilizarlos de manera no comercial, digamos, o específicamente para trabajar diseño de interiores, que es como el objetivo de estas marcas al generar estos modelos. Si estamos trabajando como un librero como el que tenemos aquí al fondo, pues sí tendríamos nosotros que generar normalmente las familias personalizadas, pero cuando trabajamos con este tipo de modelos, en muchas ocasiones vamos a trabajar a partir de, de librerías o directamente con las marcas del mobiliario que se va a comprar. En el caso de este tipo de modelos, se utilizan más para representación que por especificación, porque como es mobiliario de línea, generalmente no se fabrica, sino que se compra. Entonces, muchas marcas ya nos proporcionan este tipo de modelos. Vamos a agregar un componente y en este caso sería una poltrona y las podemos reubicar por aquí. Obviamente tener la visibilidad precisa en tiempo real pues nos ayuda a definir diferentes elementos de diseño o simplemente irlo modificando de una manera muy rápida. Y lo más importante, comparar entre cada una de las opciones. Obviamente esto agiliza muchísimo el proceso con los clientes. Para finalizar esta parte, les comento que las opciones de diseño nos ayudan a analizar diferentes formas de distribuir el espacio. Lo podemos aplicar a diferentes áreas. Más adelante o en la siguiente sesión vamos a integrar esto con el resto del proceso y diferentes especificaciones. Si deseáramos crear otra opción, como en este caso, por ejemplo, pues podemos atacar un área distinta. Vamos a imaginar que esta nueva opción la vamos a aplicar al comedor y aquí generamos todas las opciones que fueran necesarias para esta nueva área. Y nuevamente podemos transferir los elementos necesarios a las opciones que sean deseadas y comenzar a trabajar en otra área. Ahora, supongamos que en el caso de este diseño, pues se puede trabajar de esta manera o en esta zona con tres áreas que son la cocina, la sala, el comedor.
de manera integral. Pero supongamos que empezamos a trabajar el estudio y el family room y que nos vamos a la siguiente planta y comenzamos a trabajar con las recámaras. En esos casos específicos es que les menciono que vamos a comenzar a segmentar el proyecto. Vamos a imaginar que probablemente trabajaríamos en un segmento esta zona, en otro segmento trabajaríamos esta zona. Dependiendo del nivel de detalle, se puede separar, por ejemplo, incluso recámara por recámara o área por área. Especialmente en oficinas, en hostelería, tendemos a trabajar por piso o por zona en específico para no llenar el modelo de tanto detalle porque llega a volverse muy complejo, especialmente cuando ya empezamos a detallar zonas muy particulares. En este caso, como pueden ver, el mueble que tengo aquí al fondo se trata de una familia en específico que fue generada para ese mueble de manera personalizada y lo mismo va a aplicar para todo el mobiliario correspondiente a la cocina. Entonces, vamos a empezar a especificar por zonas y a especificar por elementos, y mientras más entremos a detalle, pues más vamos a necesitar colaboradores que nos permitan generar este detalle. Me gustaría saber si tienen por ahí algunas dudas. Como hemos hecho, las puedes dejar en el chat las dudas o en el question and answers o si no, en el foro de la comunidad. De momento, Brenda, en LinkedIn no veo ninguna duda y tampoco ninguna duda de momento en Zoom, así que creo que podemos seguir. Si alguien quiere levantar la mano o quiere que le demos paso con el micrófono, también no hay ningún problema. Vale, sí. O también si me quieren comentar, bueno, ya les comentaba que en la próxima sesión vamos a hablar específicamente del proceso, pero si hay una parte del proceso o de una tipología que a ustedes les gustaría ver para la siguiente sesión, la podemos atacar. Especialmente yo ahorita estoy atacando el área residencial, pero he trabajado con comercial, por ejemplo, con restaurantes o con hostelería, que llegan a tener especificaciones muy distintas, pues en cuanto a cómo se trabaja un poco la documentación, especialmente dentro del área residencial al área comercial. Perfecto, estoy dejando en el chat de nuevamente el link donde podéis comentar lo que os dice Brenda, tenéis alguna temática en especial, e incluso ya os podéis inscribir a la siguiente sesión. Os dejo el enlace y podemos continuar, Brenda. Ah, es que están, perdón, les había cambiado la pantalla, pero creo que no la cambié. No vemos Revit aún. No, vemos Revit aún. Sí. A ver, dame un segundito. Bueno, chicos, aquí me gustaría que comiencen a evaluar. Esta primera sesión fue generada específicamente para que puedan ver el potencial que tiene trabajar con Revit y BIM, un proceso de interiores. Les quise mostrar las opciones de diseño que son una herramienta muy sencilla y muy útil en Revit, precisamente porque nos ayuda a ver ese potencial que tenemos de generar cambios en tiempo real y visualizarlos, algo que no tenemos en un proceso tradicional. Actualmente no está tan extendido el uso de BIM con diseño de interiores, porque la mayoría de las empresas piensan que es un proceso muy complejo o que no vale la pena, o que la generación de detalle no es tan compatible. Sin embargo, cuando se trabaja por áreas o se secciona, las ventajas son múltiples. Por aquí me pregunta Cuauhtémoc Martínez que sería interesante saber cómo crear un nuevo material para agregar al diseño de interiores que no esté en las librerías de Revit, si es posible en esta sesión o en las próximas sesiones. Claro, Cuauhtémoc, esto está contemplado en el proceso de la segunda sesión.
donde justamente vamos a crear materiales personalizados y con especificaciones reales de algún elemento, justamente no dentro de la librería de Revit, sino con los elementos que nosotros definamos o a partir de la ficha técnica que nos dio un proveedor. Y esto lo veríamos en la siguiente sesión. ¿Cuáles son los principales proveedores de un catálogo de mobiliario para diseño de interiores? ¿Te referirías, por ejemplo, al tipo de marcas, Arturo, o al tipo de proveedores? No sé si por ahí me puede ayudar Arturo a definir. Proveedores nos comenta. Proveedores Sí. web, o sea, marcas de mobiliario. Vaya, les puedo presentar diferentes marcas, por ejemplo, Minotti que les mencionaba es una de las que tiene, ya modelos en BIM. Ahorita la mayoría de las marcas, de renombre o internacionales, que sí les voy a presentar en la próxima sesión una lista completa, pero ahorita les puedo dar algunas, te manejan este tipo de modelos, aparte de los modelos en 3ds Max o en SketchUp o en otros formatos. Algunas de ellas son Minotti, Bebitalia para oficinas, Herman Miller, perdón, tiene un catálogo súper interesante de mobiliario en Ref, este, Vivia, Gubi. Si gustas, les presento la lista completa en la próxima sesión junto con eh, todos sus sitios web o se los muestro rápido para que tengan idea de a dónde pueden acudir a encontrar este tipo de proveedores. Es una parte muy importante porque les hablaba de que el mobiliario fijo, como los closets, las cocinas, los libreros, pues nosotros los vamos a generar o vamos a crear las familias, pero este mobiliario de línea que normalmente se compra, antes era un problema o hace unos años era, digamos, una de las consideraciones que evitaban trabajar con BIM porque no había modelos muy precisos de mobiliario o con diseños mucho más actuales. Sin embargo, dado a que BIM ha tenido mucho más alcance, ya las marcas de renombre que antes generaban otro tipo de modelos, pues ahora están volteando a trabajar con BIM. Y les mencioné a Minotti, les mencioné a Herman Miller, les mencioné a Bebitalia, a Gubi y posteriormente les doy una lista mucho más amplia, pero ya tenemos estos modelos y entonces es un gran avance porque podemos trabajar con un abanico más amplio y más realista a lo que ya existe. Entonces sí les voy a presentar por ahí los sitios web en la próxima sesión y también se los puedo ir dejando en el foro o por ahí para que tengan una idea de a dónde puedo acudir, aparte de páginas clásicas como BIM Object, a conseguir modelos BIM que sí sean más específicos o más reales a con lo que se trabaja hoy en día, ¿no? Me interesa saber si al dividir las zonas para ser trabajadas al detalle, usted se refiere a documentar. Sí, sí, sí. Justamente lo que hacemos es vincular diferentes partes del archivo y seccionarlo para trabajarlo a detalle. De esta manera, a lo mejor vamos a tener la sala y la cocina, el comedor en un área en específica y puede que tengamos en una zona distinta las recámaras o supongamos que se trata de un hotel, a lo mejor lo vamos a seccionar por pisos y sí trabajaríamos con archivos distintos que se van vinculando. El objetivo de dividirlo de esta forma es justamente disminuir el peso y la complejidad que puede tener el modelo final. Imagínate si lo hiciéramos completo, se volvería mucho más complejo. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Aprovechen y también vamos viendo lo que les interese en la próxima sesión. Justamente la próxima sesión se va a tratar de un poco el desglose más a detalle del proceso que llevamos generalmente. Entonces, si hay algo que quieren saber del proceso, se los voy preparando en específico o probablemente ya lo tengo contemplado, pero para que lo tomemos en cuenta en la siguiente sesión. Carls Jensen, vale, vale, sí lo checo y se los cuento la próxima sesión.
Perfecto, pues yo tampoco veo ninguna pregunta más en LinkedIn. Si queréis aprovechar estos últimos minutos y tenemos a la experta en directo para que cualquier duda, como decía Brenda, temas que queráis que tratemos en la próxima sesión. Yo, si te parece, Brenda, si hay alguna pregunta más que va surgiendo, yo mientras tanto ya voy presentando que el próximo 11 de abril tenemos esta sesión, la segunda sesión del ciclo. Perfecto, como podéis ver, tenéis la segunda sesión el 11 de abril y la tercera y última sesión de cierre el día 15 de mayo, que siempre estamos abiertos a propuestas para hacer más sesiones. Si queréis tratar algún tema más en profundidad, sabéis que lo podéis comentar conmigo, lo podéis comentar con Brenda a través de la comunidad. Hay muchos canales de comunicación, tenéis el link en el chat, sobre todo, para que nos dejéis dudas, si os surge alguna duda más tarde, temáticas, si queréis que trabajemos, etcétera. Estamos en la comunidad disponibles. Si hay alguna pregunta más. Mira, Rodrigo nos comenta que no se puede inscribir a la segunda sesión. A ver, Rodrigo, lo estoy comprobando. Si no, te voy a dejar mi correo electrónico para que me escribas y lo solucionamos después. Sí, ahorita checamos que estén funcionando los Exacto. links y todo para la segunda sesión y los esperamos ahí. La sesión de hoy más que nada era como para informarnos del potencial que tenemos con Revit en interiores y en la siguiente sesión vamos a atacar a más detalle el proceso, incluyendo la documentación, la creación de materiales, algunas especificaciones con las que trabajamos, la vinculación de diferentes archivos, etcétera. Voy a hacer un momento, ya que tenemos un minutito, voy a compartir mi pantalla y os voy a explicar Claro, cómo hacer la inscripción para que no haya ninguna duda, ¿de acuerdo? Ya que esta es la pantalla nueva de actividades que tenemos en la comunidad, que es mucho más visual, pero bueno, estamos en un poco de cambios, ¿no? Entonces, en la sesión número 2, como veis aquí directamente ya podéis acudir al link, al enlace, y ya podéis apuntaros directamente a la sesión número 2. ¿De acuerdo? Y luego también os podéis apuntar digamos, a la tercera sesión y final del ciclo. Ya os podéis apuntar porque ya está publicada para que os podáis inscribir, guardarla en el calendario y que no se olvide nadie. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, a todas las preguntas que han salido, que ha sido muy dinámico. Gracias y que nos seguís también por LinkedIn y sobre todo gracias Brenda por una sesión tan buena. Muchísimas gracias y nos vemos en las siguientes. los espero en la siguiente sesión que viene la parte más entretenida, entonces, por favor, aquí nos vemos. Gracias Brenda, Que muchísimas tengan gracias. bonito día. Chao a todos y a todas, gracias Chao. por venir.